Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. A principios de la semana pasada ocurrió algo muy interesante en el transcurso de la campaña electoral que estamos viviendo. Algo muy interesante que yo entiendo que a mucha gente le haya pasado desapercibido, porque es verdad que ocurrió un poco dentro del mundo mediático y tal, ¿no? Pero ya verá usted cómo ahora sí que cae. Porque eso que ocurrió a principios de la semana pasada es que de repente la burbuja mediática empezó a trabajar al unísono. Y esa burbuja mediática empezó a trabajar con dos mensajes complementarios. Uno, Feijóo tiene que ganar Feijóo. Dos, ante todo, frenar a Vox. Y este segundo elemento es el más interesante. En esto, los que llevamos años en esta profesión sabemos que hay barómetros. Esos barómetros son ciertos columnistas que podríamos denominar veleta, ¿no? Porque apuntan siempre en función de dónde sopla el mejor viento, ¿no? Empezaron estos columnistas veleta y poco a poco han ido sumándose más medios al mensaje unívoco, que ya no es, insisto, solo que gane Feijóo, porque ese ya venía de antes. No, que gane Feijóo y ante todo frenar a Vox, la amenaza de Vox. Es portentoso, porque todas estas cabeceras, muchas de ellas del centro derecha o que se consideran tal, dedican más espacio a alarmar, a alertar sobre la amenaza de Vox del que han dedicado a criticar, por ejemplo, al PNV, que es uno de los grandes tumores, políticamente hablando, de este país, ¿no? En fin, bueno, es relevante por lo siguiente. Es relevante porque esa burbuja mediática es la misma que cuando empezó el coronavirus y Vox pidió cierres de Barajas, llamaron a Vox racista. Esos mismos medios que cuando el gobierno decidió aquí todo el mundo cerrado, obedecieron servilmente a ese poder. Esa misma burbuja mediática, por ejemplo, que acató sin hacerse la menor pregunta la vacuna porque sí. Esa misma burbuja mediática que hoy jamás se hace la menor pregunta sobre los efectos adversos de la vacuna. Esa misma burbuja mediática que nos dijo que ganaría el Brexit, que nos dijo que ganaría el sí al referéndum de Colombia. Esa misma burbuja mediática que coincide toda ella siempre en señalar como el malo de la película a Donald Trump. Esa misma burbuja mediática que en las elecciones brasileñas ha apostado por Lula o no, pero desde luego lo que ha hecho ha sido condenar masivamente a Bolsonaro porque sí. Esa misma burbuja mediática que está hurtando cualquier información mínimamente, en fin, objetiva, yo qué sé, sobre la guerra de Ucrania. Esa misma burbuja mediática a la que al parecer le importa un bledo que en el Parlamento Europeo se haya aprobado una ley que va a suponer la expropiación de un porcentaje altísimo de tierras de nuestros agricultores y ganaderos. Esa misma burbuja mediática. Me parece que vale la pena hacerse alguna pregunta. Yo ya sé que en campaña electoral pues estás un poco en el discurso habitual, ¿no? O sea, Sánchez caca, Yolanda doña Rogelia, Santi Abascal chulo, Feijóo blandito, la campaña electoral. Pero por encima de todo eso, hoy la Unión Europea ha puesto alfombra roja a Venezuela y a Brasil para arrancarlos de la zona BRIC y que entren en la zona dólar. Por encima de todo eso, hoy Ucrania, esta madrugada, volaba un puente, ¿verdad? Mataba a 2 personas en Crimea y el titular unánime era explosión en un puente de Crimea. Hoy, en fin, la Unión Europea ha nombrado jefa de competencia en la Unión Europea a una ciudadana norteamericana que venía de trabajar con Obama y que va a ser la que se encargue de arbitrar la competencia entre los grandes del mundo, Facebook y compañía, esos mismos grandes del mundo que con las energéticas, las renovables, etcétera, controlan a la burbuja mediática. Y casualidad, créame usted, casualidad no es.